¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En unos instantes nomás estamos arrancando esta anteúltima jornada del ciclo de herramientas de comunicación y prensa para pymes, así que espérenos un minuto y ya estamos arrancando. Ahora sí, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de cursos que estamos llevándoles de la mano del INTAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, pensados en herramientas concretas muy puntuales para que las pymes latinoamericanas puedan mejorar su proyecto, su proceso de proyección comercial, su integración, la idea de poder desarrollarse aún en estos tiempos difíciles, en este contexto tan duro de pandemia. Y llegando al final de este ciclo, nos quedan la clase de hoy y la clase de mañana. Realmente lo que estoy haciendo, en general todo este ciclo es un ciclo donde me estoy dando un gusto y donde estoy tratando de acercarles herramientas que en su momento me hubiese encantado que me den a mí. Pero quiero contarles un poquitito de dónde viene la historia, cuál es el proceso que me lleva a incluir dos temas que a veces por ahí los pueden leer en los medios o pueden entender que están de moda, pero quizás no se entiende cuán fundamentales pueden ser para el desarrollo y para el crecimiento de una pyme, como son el storytelling, la capacidad de contar historias y el proceso de prensa, poder acercarnos a los medios y utilizarlos como un elemento multiplicador. Yo es un tema que, a ver, uno siempre vio en la prensa o se inspiró, conoció muchos casos de éxito a través de la prensa, y quien más, quien menos, le dio ganas de ser parte o ver si eso podía funcionar como un efecto multiplicador. Cuando yo hace ya 6 años tuve la oportunidad de participar en un programa muy importante que era en el exterior, en Silicon Valley, una base de la NASA, por un concurso que había ganado, dije, este es el momento para potenciar a través de la prensa la difusión de lo que estoy haciendo y poder conseguir otros clientes o proyectar lo que estaba haciendo. Y contraté una agencia de prensa. Y ahí descubrí que la manera de acercarse a los medios tiene que ser una manera simbiótica, atractiva, uno no alcanza con pagar a una organización para que uno lo ayude a llegar a los medios o decir, hola, acá estoy, sino que fundamentalmente tienen que ser historias convocantes, que los medios tengan ganas de contar, porque en definitiva nosotros trabajamos con ellos en la producción del contenido, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ser es atractivos hacia audiencia. Y si bien el proceso de prensa es muy importante y hay que entenderlo de manera comprensiva, el buen proceso de prensa empieza construyendo y contando buenas historias. Y por eso hoy les traigo a un muy buen contador de historias, una persona, un periodista con el cual nos conocemos hace un tiempo y que ha tenido la oportunidad en algunas cosas de tener alguna entrevista conmigo, pero cuyo aspecto más destacado, el aspecto que más disfruto de su tarea profesional, no tiene tanto que ver con contar un hecho puntual o describir un hecho específico de la realidad o de la política, sino poder contar buenas historias. No solo porque la sabe contar muy bien, sino porque ha sido protagonista. Entonces, del mismo modo en que ustedes son protagonistas de la historia de una pyme, vamos a convocar a un protagonista de buenas historias para que nos cuente cómo eso se puede contar de una manera atractiva. Y le digo buenas tardes, Maxi Alica, ¿estás por ahí? Acá estoy, Leo, ¿me escuchás? Muy buenas tardes para todos. Te escucho y te veo perfectamente como si estuvieras acá al lado. Así que, Maxi, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
dejo al público con vos, ayúdanos a contar buenas historias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. A ver, Leo, decime si estoy tratando de ubicar la presentación ya desde los slides para empezar a compartir con ustedes esta charla. Decime si estamos en... Seguimos en el primer slide. Sí, pero ¿está bien presentado? ¿Está correcto ahí? ¿Estamos bien? Te ves perfecto, te ves perfecto. Te voy a achicar un poquito para darle prioridad a los slides, pero te veo perfectamente en pantalla. Bueno, storytelling para tiempos difíciles, para pymes en tiempos difíciles, estamos asumiendo algo bastante particular, que es que algún tiempo ha sido fácil para una pyme, sobre todo para una pyme en Argentina o para una pyme en general en Latinoamérica. Bueno, por supuesto que no, pero es cierto que estos son tiempos particularmente difíciles. A ver cómo hago para pasar al siguiente slide, el de la presentación. A ver, Leo, si me puedes ayudar con esto, que no puedo pasar al siguiente slide. Tendrías que, fíjate, apretar el icono del PowerPoint y ver lo que es la pantalla completa, no la previa, y a partir de ahí ya con el mouse o con las teclas de desplazamiento deberías poder hacerlo. A ver, ¿ahí pasé? Ahí pasaste perfecto. Perfecto, bueno, ahora sí, ya estamos cómodos todos. Bueno, como decía Leo, yo soy Maximiliano Alica, soy periodista, soy analista político, trabajo en medios gráficos y ahora medios digitales, por supuesto, desde hace 23 años. También trabajo en televisión y trabajo en radio. Y me encanta contar historias. Cuando me invitaron a participar de esta charla, por supuesto que le agradezco a Leo y le agradezco la oportunidad a la gente de BID Intal por contarme entre sus profesores, entre sus disertantes. Lo primero que pensé es a quién le tenía que hablar, ¿no? Entonces me dijeron que tenía que hablarle a pymes de distintas partes de América Latina. Para hablarles sobre storytelling, que storytelling, el concepto básico, elemental, me imagino que todos que tienen algún manejo, aunque sea rudimentario del inglés, lo pueden detectar de inmediato. Es decir, de hecho, Leo recién lo decía muy bien, es la habilidad y es la capacidad de contar historias, de contar buenas historias. Pero sobre esa idea de storytelling podemos hacer todo un desarrollo. Yo voy a tratar de ayudarlos a comprar storytelling. Al tratarse de un público muy heterogéneo, yo no tengo muy en claro en este momento cuántos de ustedes son personas que tienen conocimientos avanzados de storytelling y cuántos no. Por lo tanto, voy a asumir que muchos de ustedes recién se están iniciando en este camino. Por lo tanto, decidí empezar desde el mismísimo origen. Yo les quiero contar que ustedes muchos sabrán estas cosas, que una de las diferencias más importantes entre los seres humanos y el resto de las especies es nuestra capacidad, es nuestro lenguaje, digamos, es nuestro lenguaje estructurado y nuestro lenguaje complejo. También otra diferencia central es la capacidad de acumular experiencia y de tener pensamiento abstracto, es decir, de imaginarnos el mundo material o que por lo menos no las tenemos adelante. Sí las podemos proyectar y crear eventualmente, pero crearíamos algo que todavía no está. Esa es una de las diferencias más serias y más importantes que tenemos nosotros, los sapiens, con el resto de las especies. Ahora, este tema del lenguaje complejo y estructurado nos viene de los tiempos más remotos. El hombre de las cavernas seguramente tendría un lenguaje mucho menos estructurado y complejo, con menor riqueza que el nuestro, que el actual, pero ya tenía sus diferencias con el resto. Y ya el hombre primitivo, los hombres y las mujeres primitivas, ya se juntaban, por ejemplo, alrededor del fuego a contar historias, ¿sí? No solamente contaban, los padres a sus hijos les explicaban cómo hacían para matar un mamut con una lanza, o cómo hacían para, no sé, para tirarle las boleadoras a los velociraptores, sino que también les contaban las historias destruyendo identidades comunes, digamos, y relataban cosas, relataban sus historias, iban construyendo sus historias. Esto del pensamiento abstracto es la posibilidad de imaginar lo que no está a la vista de los demás. De hecho, esto es lo que les voy a contar, está estudiado. Todos los pueblos del mundo, de todas las épocas del mundo, de todos los rincones y regiones del mundo, todos, absolutamente todos, tienen y han tenido religiones. Es decir, todos tienen una conexión espiritual con cosas sobrenaturales, es decir, con cosas que no las tenemos, que no las podemos palpar, que no son tangibles. Sin embargo, esa conexión
digamos, atraviesa todos los pueblos del mundo, incluso entre aquellos que en los tiempos inmemoriales no tenían ninguna clase de contacto. Con lo cual, evidentemente, esto es una característica y una capacidad humana. Bueno, hay un momento muy importante en el curso de la humanidad, que es el paso de la prehistoria a la historia. Yo no sé si ustedes saben cuál es el umbral o el mojón que determina el paso de la prehistoria a la historia. Bueno, es la aparición de la escritura. La escritura, que es una tecnología que, por supuesto, hoy no lo pensamos así, pero cuando decimos tecnología hoy, ¿en qué pensamos? En este tipo de videocharlas, de videoconferencias, pensamos en computadoras, pensamos en teléfonos celulares de última generación, pensamos en naves espaciales que van al espacio, en lo que ustedes quieran, pero nadie piensa que la escritura es una tecnología. Sin embargo, lo es. Y ha sido muy importante en el transcurso de la humanidad. No hay una fecha exacta del paso de la prehistoria a la historia, porque la escritura aparece en distintas partes del mundo en momentos diferentes, pero todo siempre es más o menos en torno a los 1000 años antes de Cristo, 1000 y pico años antes de Cristo, más o menos por ahí. Ahora, ¿qué tienen los historiadores, los investigadores y los arqueólogos de aquellos años, de aquellas primeras escrituras? En general son retazos de cosas, ¿sí? Son apenas retazos de algunas cosas. Es decir, algunas pedazos de piedra tallados, algunas cosas talladas en alguna cueva, algún trozo de cerámica, algún pequeño trozo de cerámica con alguna inscripción y cosas así. No mucho más que eso. Y sobre esas pequeñas cosas es como se reconstruye la historia de la humanidad o cómo vivían las personas hace 2000, 3000, bueno, más atrás en realidad, 3000, 4000, 5000, 10.000 años. O sea, hay todo un storytelling vinculado con la historia de la humanidad. Lo podemos pensar de esta manera incluso, fíjense. Imaginemos que nuestra civilización, la nuestra, la actual, desaparece por completo. Cae un meteorito, como le pasó a los dinosaurios, o se provoca un gran diluvio. Y de ese diluvio, una familia como la de Noé, digamos, hay un arca como la de Noé, y una familia actual logra salvarse, si quieren con algunos animales, pero solamente un pequeño núcleo familiar o un pequeño grupo de personas. Cuando pasa el diluvio, cuando pasa el desastre, se vuelven a asentar en la tierra y a partir de ahí tienen que reconstruir todo desde cero. No encuentran ninguno de los elementos con los que contamos hoy. Bueno, pasarán 2000 años, pasarán 2500 años y los historiadores del futuro, arqueólogos, investigadores del futuro, empezarán a reconstruir nuestra historia, de nuestra civilización, de nuestro momento, de nuestro presente a partir de algunas pocas cosas que encuentren. Y supongamos que lo que encuentran son 10 teléfonos celulares. 10 teléfonos celulares de 10 personas que estamos presentes aquí en esta charla, en esta conversación. Supongamos que, bueno, los encuentran, obviamente la gente no sabe qué es, imaginemos que serían investigadores como si fueran de hace 100 o 200 años, no tienen la menor idea que es un teléfono celular, todavía no llegaron a ese tipo de tecnologías, pero de algún modo logran encenderlos, ¿no? Y ven, de algunos de ustedes, piénsenlo con sus amigos, si quieren, o piénsenlo de ese modo, de algunos de ustedes encuentran los últimos 2 o 3 posteos de Instagram, de las fotos con sus hijos o con algún amigo, o con alguna de sus mascotas, o un vaso de cerveza y una pequeña inscripción que dice cuándo llegará el día en que podré volver a ir a un bar. Ustedes vieron que por razones de pandemia en muchas partes todavía eso no se puede. Bueno, imagínense que se encuentran solamente con algunos pocos posteos de Instagram y algunos otros pocos posteos de otros celulares de Facebook. Los últimos, piensen en sus últimos 2 o 3 posteos de Facebook, de cosas, no sé, desde fotos familiares y de amigos hasta alguna reflexión sobre los problemas del presente. Encuentran el teléfono celular de Leo y el mío, que somos tuiteros, que nos gusta discutir política en Twitter, no necesariamente entre nosotros, pero somos discutidores de política, y supongan que encuentran los últimos 3 o 4 tweets donde Leo o yo estamos diciendo que el actual presidente argentino es bueno, regular o malo, no importa, y que el presidente anterior también es bueno, regular o malo, pero en ningún momento decimos, no sé, Mauricio Macri, aquella persona que nació tal año, que fue presidente en tal momento en la Argentina, que venía a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue presidente de Boca. No, simplemente escribimos un texto muy brillante, un hilo hasta 1500, 2000 caracteres, diciendo alguna reflexión muy coyuntural, dando por sabidas un montón de cosas que la gente de nuestra época ya sabe, pero que la gente del futuro no podría saber. Más aún, encuentran 2 o 3 celulares que lo único que pueden ver son algunas conexiones de WhatsApp de grupos de amigos. Ustedes vieron que los grupos de amigos, los míos, los de ustedes, tienen códigos en común, justamente experiencia acumulada, y todos tenemos
un tipo de humor con nuestros amigos que solo comprendemos nosotros. Es decir, si yo me meto en el grupo de WhatsApp de amigos de cualquiera de ustedes, probablemente se rían de cosas que yo no entiendo, porque ustedes dan por entendidas muchas cosas que yo no sé. Y lo mismo sería a la inversa. Incluso el WhatsApp tiene la particularidad que en las redes sociales también se usa, pero en WhatsApp sobre todo que usamos muchos emojis, muchos dibujitos, muchas figuritas, ¿no? Algunos de mis favoritos son el chico que hace así, cuando algo le parece mal, o el que hace así, como está sorprendido, como diciendo, ¿qué querés que haga? O ese emoji que hay como una cara de horror y de sorpresa, que es parecido al grito de Munch. ¿Vieron el cuadro ese, el grito de Munch? Bueno, esos son algunos de mis favoritos. Y en Argentina también se dio en este último tiempo, hicimos muchas bromas y muchos memes con Julio Iglesias, con el tema, haciendo juego con el tema del nombre de Julio Iglesias, el nombre de pila y el mes de julio, ¿no? Que julio pasa rápido, el último tirón de julio, ¿qué pasa? Que julio no termina, julio está llegando tarde, julio se me está haciendo pesado. Bueno, imagínense que los historiadores del futuro encuentran eso. ¿Qué se pueden llegar a imaginar y qué pueden llegar a reconstruir de nuestra civilización actual? Tal vez terminen pensando que Julio Iglesias es una especie de Dios para nosotros y que es una figura muy importante y muy reconocida porque está presente y es una cosa en común que hay entre los distintos celulares y esos aparatos que encontraron y en los grupos de WhatsApp y en algún posteo de red social está Julio Iglesias y deben decir, bueno, esto será una divinidad. Bueno, más o menos así, no tan así desde ya, pero más o menos así es el storytelling de los tiempos inmemoriales de nuestros antepasados más lejanos. Y les mencioné que tiene que ver todo esto con el storytelling para pymes, pero ustedes quédense tranquilos que yo voy a ir ahí, estoy yendo hacia ahí. Pero necesito hacer primero toda esta introducción. Bueno, esos textos antiguos, que los conocemos por retazos y que son muy difíciles de comprender, vistos sueltos, digamos, requiere mucho estudio para que uno pueda conectar una cosa con la otra. Hay dos libros en particular que fueron escritos en 800 años antes de Cristo, más o menos, y que refieren a un episodio ocurrido 1200 años antes de Cristo, que se llaman La Ilíada y la Odisea, que las escribió sus libros un señor que se llamaba Homero, que era un gran intelectual de la Grecia de esa época, de 800 años antes de Cristo. De hecho, esto no estoy seguro, pero creo que Homero Simpson debe su nombre a aquel Homero, digamos, como una ironía, ¿no? Que aquel Homero, que era un genio total, este Homero Simpson, bueno, es como, obviamente es absolutamente la antítesis. Y traigo a colación estos dos libros por un par de razones. Primero porque son libros que, pese a su larga antigüedad, son libros que si uno los lee hoy, a diferencia de la mayoría de esos textos de aquella época, son libros entre comillas fáciles de leer. Son libros entre comillas modernos. Son libros que hoy uno lo puede leer como libros de aventuras en los cuales hay una guerra y ciertas cuestiones vinculadas a los mitos, obviamente que tiene un tono bastante antiguo, pero hoy los podríamos leer. Y también lo traigo a colación esto, porque si yo menciono 3 elementos presentes en la Ilíada y en la Odisea, yo estoy seguro que por lo menos 2 de esos 3, todos ustedes los conocen. Pueden tener una idea más clara o menos clara, más acabada o menos acabada de lo que estamos hablando, pero no tengo la menor duda que ustedes los van a conocer. Hay una película del año 2004 que se llama Troya, que justamente cuenta esta historia, y sobre esa película yo tomé algunas imágenes para este relato. Esa chica que vemos ahí es Helena de Troya, es la actriz Diane Kruger que interpreta a Helena de Troya. Y Orlando Bloom es el príncipe Paris, es un príncipe troyano sobre el cual vamos a hablar después. Si yo les digo Helena de Troya, estoy seguro que muchos de ustedes, seguramente no todos, pero muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez ese nombre, Helena de Troya. En algún lado les debe sonar. Sí, estoy convencidísimo, estoy seguro, no puedo, esto no es un auditorio, si yo estuviera presente y le dijera, bueno, levante la mano el que escuchó alguna vez hablar del caballo de Troya, todos levantarían la mano. Helena de Troya algunos, caballo de Troya, todos levantarían la mano. Todos conocen al caballo de Troya. Y si les digo Brad Pitt, obviamente que también lo conocen, pero no quiero hablar ahora de Brad Pitt, sino del personaje que encarna a Brad Pitt en esa película, que se llama Aquiles. Aquiles, que era el guerrero más importante de esa época y uno de los más importantes de la antigüedad. Y que es el dueño del talón de Aquiles. El famoso talón de Aquiles es el talón de este señor. Y también estoy seguro que si yo les hiciera levantar la mano, si esto fuera presencial,
todos, o la enorme, más del 90% de ustedes, si yo le dijera, ¿escucharon alguna vez hablar de ese concepto, de esa idea que es el talón de Aquiles? La gran mayoría levantaría la mano y lo relacionaría con lo que habitualmente se lo relaciona, que es con la debilidad. El talón de Aquiles es como el punto débil de algo. Bueno, recapitulemos un poquitito. Les voy a contar muy brevemente, muy resumido, de qué se trata más o menos esta historia, construir la historia para llegar a los primeros conceptos vinculados con el famoso storytelling, pese que algunos ya les estuve anticipando. El tema es así. Los griegos y los troyanos eran dos pueblos aliados. Esto no es una lección de historia, no se tienen que aprender esto de memoria, más o menos tienen que seguir lo que les estoy diciendo durante este ratito. Espero poder contarlo bien, ser un buen storyteller para ustedes. Bueno, los pueblos griegos y troyanos, o sea, Grecia y Troya eran pueblos aliados, tenían una excelente relación, eran pueblos amigos. Resulta que una vez, un día, los troyanos, los príncipes troyanos, van de visita a Grecia y bueno, hay unas celebraciones, sellan, digamos, la continuidad de su amistad, hacen planes en función de su alianza para el futuro, etc. Pero pasa una cosa muy importante. Este señor, Paris, Orlando Bloom, se enamora de esta señora, Helena. Y esta señora, Helena, se enamora de este señor Paris. ¿Pero qué pasa con Helena? Helena era una de las reinas griegas, era una reina, porque los griegos en ese momento tenían como una confederación de reinos. Pensémoslo así, eran toda una serie de tribus, distintas tribus, cada una tenía un jefe que era considerado un rey, y había algunos reyes más importantes que otros en función de la riqueza que tuvieran, de los ejércitos que tuvieran bajo su control y demás, ¿no? Pero era toda una especie de confederación de reinos. Bueno, Helena estaba casada con un rey de los más importantes de todos que se llamaba Menelao. Pero Helena se enamora de Paris, Paris se enamora de Helena. Cuando los troyanos se tienen que ir, se van a subir a sus barcos y cruzar el mar para volver a Troya, Helena se va con Paris. Claro, imagínense, al día siguiente, Menelao y en toda la corte de Menelao no encuentran a Helena por ningún lado. Entonces empiezan a buscar, a investigar qué pasa, qué pasó, qué no pasó. La cuestión que preguntando, investigando, se enteran de la verdad. Se había ido con uno de los príncipes troyanos. O sea, una traición, para el momento era una total alta traición, una terrible afrenta lo que acababan de hacer los troyanos con los griegos. Entonces los griegos deciden unirse en esa confederación, arman un ejército muy grande, el ejército más poderoso de su tiempo, y deciden cruzar el mar para ir a invadir Troya, para los que habían sido aliados hasta hace un momentito, bueno, ahora les iban a hacer la guerra. Y bueno, hay toda una serie de historias muy largas respecto a esta guerra, la cuestión es que se prolonga mucho, hay toda una serie de batallas, según la historia se habría prolongado alrededor de todo ese tiempo de combates permanentes. Y la cuestión es que todo el tiempo había como una especie de empate, digamos. Ni los griegos lograban derrotar a los troyanos, ni los troyanos expulsar del todo a los griegos de su tierra. Alguno habrá visto tal vez la película, y si no la vieron, habrán visto alguna película más histórica, pero más de este tiempo, que las películas medievales, que ustedes vieron que las ciudades, y Troya también era así, eran como fortalezas donde adentro estaba la ciudad. Es decir, para conquistar Troya había que superar unas puertas muy pesadas, llenas de guardias. Bueno, no sé, en El Señor de los Anillos también tenemos esta lógica de combate, ¿no? Había que franquear una fortaleza, realmente someter a los enemigos. Bueno, la cuestión es que los troyanos también eran grandes guerreros y se defendían muy bien. Entonces todo el tiempo había como una especie de empate. Resulta que un día, después de varios días de batalla, los troyanos encuentran un amanecer muy cerca de las puertas de Troya, con un gran caballo de madera. ¿Sí? Un gran caballo de madera que estaba ahí solito. El ejército griego no estaba por ningún lado, solamente estaba este caballo. Lo empiezan a mirar con mucha desconfianza, se preguntan qué será, qué no será, y finalmente llegan a la conclusión de que se trataba de una ofrenda del ejército griego a los troyanos, porque consideraban que, bueno, que habían sido derrotados y que en aquella época era muy común que un ejército derrotado hiciera un tributo, una ofrenda al ejército ganador. Es el pueblo derrotado, el pueblo ganador le hacía una ofrenda. Entonces interpretaron los troyanos que esta era la ofrenda del pueblo griego. Cuestión que abren las puertas de Troya, ingresan al caballo, ahí se ve en la imagen que hay como una gran fiesta en Troya celebrando el triunfo. Entonces, fiesta, hay banquetes, hay festines, hay comida, hay todo tipo de delicias, hay muchísimo alcohol, hay sexo, drogas, rock and roll, absolutamente todo.
Y en un momento cae la noche, están todos cansados, muertos, se van a dormir y todos absolutamente relajados. Cuando pasa eso, cuando cae la noche y todos están completamente desentendidos y sin ninguna clase de alerta, de adentro del caballo de Troya salen algunos guerreros griegos, van hasta la puerta de Troya, reducen a los guardias, abren las puertas de Troya y todo el ejército griego que estaba escondido en las cercanías ingresa a Troya y toma Troya, y es cuando arde Troya. Esto también lo habían escuchado muchas veces. Arde Troya. Bueno, efectivamente Troya, porque prenden fuego casi toda la ciudad, la conquistan, etc. Y los griegos finalmente logran su cometido. Y Aquiles, digamos, el triunfo griego es total, pero tiene un problema. Aquiles muere en ese último combate. Muere porque es alcanzado por una flecha en su talón. Ahora, vamos ahora sí a deconstruir todo esto. ¿Cómo es el tema de Aquiles y su talón débil? O sea, era un tipo, era el guerrero más poderoso y portentoso de la época, pero tenía el talón debilucho. Es decir, era musculoso por todas partes, fuerte y demás, pero en el talón era una cosita medio delicadita. No era así el tema. El tema es así, miren, les explico. En esa época, obviamente, los guerreros usaban algún tipo de armadura, usaban cascos, usaban distintos elementos de protección personal. Vieron que ahora, con el tema del coronavirus, se llama a los elementos de protección, le dicen EPP, elementos de protección personal. Bueno, lo mismo, pero para los elementos de protección, cubrían prácticamente todo el cuerpo, los mejores guerreros eran los que mejor sabían usarlo, se cubrían prácticamente todo el cuerpo, pero siempre alguna parte quedaba al descubierto. Y la parte que habitualmente quedaba al descubierto era el talón. Entonces lo que le pasa a Aquiles es que un flechazo en ese último combate da en su talón, lo hiere, se descuida, y ahí es cuando los troyanos en realidad logran darle muerte y derrotar finalmente a este soldado tan importante para el pueblo griego. Vamos para atrás, el caballo de Troya. Vamos a preguntarnos esto. ¿Efectivamente existió en esa batalla, 1200 años antes de Cristo, un gigante caballo de madera que construyeron los griegos en apenas un par de días? Bueno, es muy difícil de creer esa parte de la historia si lo pensamos desde la lógica científica actual, ¿sí? A ver, si los egipcios hicieron las pirámides y todavía nos estamos haciendo algunas preguntas, perfectamente podrían haber hecho los griegos este caballo de madera porque es una proeza bastante menor, pero de todas maneras es muy dificultoso, muy difícil pensar que lo pudieron haber hecho en tan poco tiempo. La explicación histórica es la siguiente. En realidad no habría sido un caballo, sino un barco, lo que dejaron en las afueras de Troya como trampa. Que después Homero lo transmutó en caballo, y aquí hay dos explicaciones vinculadas. Una es que el caballo era en ese momento un símbolo muy importante de la guerra, ¿sí? Cuando se hablaba de guerra, el caballo era como un símbolo de poder, un símbolo de potencia, de ataque, en fin, era un símbolo muy, muy importante. Incluso, y a los barcos además se les decía caballos de mar. En los pueblos antiguos le decían los caballos de mar. Entonces, Homero, para darle colorido a su historia, lo transformó en un caballo, pero los estudios históricos suponen que en realidad se debe haber tratado de un barco. Y acá viene la parte a la cual no queríamos llegar, pero vamos a llegar. Yo les conté que Helena y Paris se enamoran. Bueno, Helena, la reina griega, se va a Troya y ahí viene todo el problema. Pero hay coincidencia prácticamente de todos los investigadores de que este romance no es real, no pasó nunca. Miren. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se produjo entonces la guerra de Troya? Si no fue para vengar esta afrenta de que le robaron al rey Menelao, a su mujer Helena, digamos, un cachetazo a la amistad y una traición. Bueno, fíjense, este es el lugar donde históricamente estaba Troya, ¿sí? Ahí está Turquía, el mar Egeo es como el final del mar Mediterráneo hacia el oriente, Grecia está en el mismo lugar antes que ahora. Resulta que los griegos en realidad habrían invadido a los troyanos porque Troya se encontraba en ese momento en un lugar geoestratégico muy importante. Los griegos le hicieron la guerra de Troya por la misma razón por la cual se han hecho todas las guerras de la historia de la humanidad. Más del 99% de las guerras de la humanidad. Por la misma razón, los griegos fueron a Troya. Es decir, la misma razón no fue por el petróleo,
pero sí fue por el control de los recursos naturales. Troya está muy cerca, si ustedes miran un poquito hacia arriba de Troya, hay un estrecho, que es el estrecho de los Dardanelos, un poquito más arriba donde está la palabra Turquía, hay como una lengua de mar, que es el mar de Mármara, y ahí se ve cortada la palabra Estambul, que hay un punto amarillo, que conecta con otro mar que es mucho más grande que el mar de Mármara, que es el Mar Negro. Esa ruta era la ruta comercial y bélica más importante del momento. Los griegos en realidad le hicieron la guerra a Troya por esa razón, porque querían controlar los recursos naturales y las rutas comerciales más importantes de la época. Sin embargo, Homero nos contó otra historia, nos contó la historia de Helena. ¿Y por qué puede ser que Homero haya utilizado esos elementos como hilo conductor? Bueno, por gente, o porque tal vez ya en ese momento se lo habían explicado o alguien lo habría explicado, que toda buena historia siempre es una historia de amor. Todas las buenas historias son historias de amor. Y cuando digo historias de amor, puede ser amor entre dos personas, amor en el sentido del romance, o puede ser amor de otra forma. Puede ser amor entre padres e hijos, amor entre hermanos, amor de muchas formas. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto cómo aplica a mi pyme? Bueno, seguramente en algún caso muy puntual de alguna de las pymes puede ser que el tema de los romances lo podamos usar como un elemento para contar nuestra historia, qué sé yo. Capaz que alguna de sus empresas nació por el amor de su padre a su madre, que quería demostrarle tal o cual cosa, o tal vez alguna empresa, alguna pyme vende desde la lencería hasta el regalos de bombonería que tienen que ver con la galantería y con el amor. Pero cuando hablo del amor, en realidad, más allá del amor entre personas, me refiero a la necesidad de que toda historia transmita pasión. No existe una buena historia si no transmite pasión. La historia puede ser un poco mejor o un poco peor, puede tener elementos más interesantes o un poco menos interesantes, si uno los analizara muy técnicamente. Pero si no hay pasión en la transmisión, perdón, si no transmitimos emociones, si no sensibilizamos en algún grado a la persona que nos está escuchando, que nos está leyendo, pues entonces no hay buena historia, no existe la buena historia. Entonces, esto es un elemento muy importante. Las historias se cuentan con el corazón. Esto es fundamental a la hora de pensar nuestro storytelling. Estamos hablando de storytelling de imperio. Yo, antes de terminar con esta introducción histórica, introducción un poco larga, quiero que me sigan un poquitito más, porque lo que les voy a decir ahora es otra cosa que me encanta contar. Olvídense un poco de todo lo anterior, pero bueno, quédense con que los griegos finalmente dominan Troya. Resulta que en Troya había como una especie de vía de escape por las dudas, por si algún ejército lograba conquistar la ciudad, ¿no? Entonces, se organiza una retirada de las mujeres, los ancianos y los niños, para que no sean alcanzados por los guerreros griegos, ¿sí? Pues se organiza esa retirada, los hombres en condiciones de pelea se van a quedar todos peleando y morir hasta el último, pero los niños, los ancianos y las mujeres querían que se fueran. Entonces, cuando se está organizando esa retirada, hay un joven que vemos ahí, que se encuentra con el príncipe Paris. Y el príncipe Paris lo mira y le dice, ¿cómo es tu nombre? Y este joven muchacho le dice, Eneas. Se llamaba Eneas. Y Paris, Orlando Bloom, era Paris, el príncipe troyano, que se había enamorado de Helena, que había armado todo el lío, de acuerdo con el relato de Homero, le da la espada de Troya, que era como el símbolo máximo del poder de Troya, y le dice, bueno, mira, esta es la espada de Troya, es el símbolo máximo de nuestro poder. Te doy la responsabilidad de que lideres esta retirada, que pongas a salvo a esta gente, que se vayan en los barcos que están preparados para la huida, que busquen un lugar seguro y que reconstruyan el legado de Troya. Eneas efectivamente conduce ese escape con esta gente, se van en barco y llegan a un lugar que ese lugar es la península itálica, es lo que hoy conocemos como Italia. Bueno, llegan ahí, se asientan, era un pueblo de gente muy capaz, rápidamente se transforman en una de las tribus más importantes de la región. ¿Qué pasa? Con el tiempo, por lógica, Eneas fallece. Y del linaje de Eneas
Yo sé que los estoy complicando con nombres. Olvídense un poco del resto, ¿no? Ahora síganme. Lo que importa es que me sigan el hilo central de la historia. Digamos. No es importante que después se acuerden de los nombres. La cuestión que Eneas, que fue un gran líder, ya sentado en Italia, fallece, y de su linaje surgen como dos líneas que se disputan la sucesión para quedar con el trono. Esos dos linajes están representados por Númitor y por Silvia, un hombre y una mujer. Y Númitor, la facción de Númitor, se impone a Silvia y queda como el rey continuador del legado de Eneas. Y si bien Númitor piensa en matar a Silvia, finalmente no lo hace, porque podría haber sido considerado un acto de demasiada crueldad, y por más que mucha gente apoyaba a este Númitor, Silvia no dejaba de formar parte del linaje del líder Eneas, con lo cual era una decisión muy antipolítica. Entonces, ¿qué decide Númitor? Encerrarla en un templo y la convierte en sacerdotisa. ¿Y qué tipo de templo era? Era lo que hoy es equivalente a un monasterio de clausura. ¿Sí? La convierte en una especie de monja de clausura. Ustedes vieron que las monjas de clausura solamente se dedican al servicio religioso y no tienen ninguna clase de contacto con el mundo exterior. Ninguna. Solamente entre muy pocas mujeres que se asisten para resolver necesidades básicas que tienen que ver con la comida, con la alimentación, en fin, pero muy lo básico. Tiene una vida de encierro total. No es una cárcel, pero más o menos parecido. ¿Qué pasa? Resulta que esta Silvia en un momento queda embarazada y a los 9 meses tiene 2 hijos gemelos. Y Númitor se entera que habían nacido 2 hijos de la descendencia de su rival. Entonces decide matarlos como primera, porque esos chicos cuando crecieran le podían disputar el poder, le podían disputar el trono a él mismo o a sus descendientes directos. Pero acá sucede una historia muy, muy particular, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Silvia haya quedado embarazada si no tenía contacto absolutamente con ningún hombre y apenas con muy poquitas personas? Digamos, no tenía ninguna explicación. Entonces llegan a la conclusión de que Silvia había sido embarazada por un dios. Y como había sido embarazada por un dios, le aconsejan al rey Númitor que no mate a los chicos porque iba a matar a los hijos de un dios. Y si ese dios se enojaba, le podía llegar a hacer la guerra. Ellos tenían un panteón de muchos dioses, ¿no? Ese dios y sus dioses aliados le podían hacer la guerra tanto al rey como a todo su grupo. Y obviamente una batalla muy desigual. Entonces Númitor dice, bueno, no los podemos matar porque sería enemistarnos con los dioses. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé qué hacemos. Vamos a dejar a esos 2 niños, a esos 2 bebés, en el medio de un bosque solos. Nosotros no los matamos, pero que la naturaleza se ocupe. La cuestión es que estos 2 chicos tienen tanta buena suerte, pero tanta buena suerte, estos 2 chicos se llamaban Rómulo y Remo, que los encuentra una loba, la loba más humanitaria de la historia de la humanidad, la loba fundadora de UNICEF, digamos, una loba salvaje que se encuentra con 2 bebés, que los amamanta, que los cría y que les permite crecer y convertirse a Rómulo y Remo en los fundadores de Roma años más adelante. Así es como se entroncan las historias de la Grecia y la Roma antiguas. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, pensemos con lógica actual. Hasta la parte de los bebés en el bosque es más o menos creíble porque los pueblos griegos de hecho tenían la costumbre muchas veces de dejar niños pequeños en el bosque para probar su supervivencia. Esto se ve también en la película 300, por el protagonista arranca la película y es un niño muy pequeño, no un bebé era demasiado, pero un niño muy pequeño que mata a una especie de lobo. Bueno, hasta ahí es creíble. Ahora, ¿es creíble que los haya encontrado una loba, los haya amamantado y todo el resto de la historia? No, no es creíble. La explicación es esta. La palabra loba en latín se dice lupa. Y lupa, en el lenguaje vulgar de la época, también quería decir prostituta. Entonces, la realidad histórica, de acuerdo con todas las investigaciones, indica que a Rómulo y Remo, en realidad, no los crió una loba, sino que los crió una prostituta, una mujer que iba pasando por el bosque, había escuchado el llanto, se apiadó de los chicos y se los llevó. Y Rómulo y Remo después fundaron Roma, pero por supuesto, años más adelante, los historiadores romanos, ¿qué iban a decir? Que los fundadores del más grande imperio de la antigüedad habían sido criados por una prostituta, digamos. Si esto lo pensáramos con mente moderna, lo podríamos aceptar o hasta podríamos usar el impulso a favor, pero en ese momento era una deshonra absoluta. Entonces, los historiadores y los literatos romanos crearon este mito de
La Loba. Esto es storytelling histórico, categoría, digamos, storytelling categoría gourmet. ¿Y por qué les cuento esto? Porque toda buena historia, ya nos viene de los romanos, necesita tener mística, necesita tener condimentos épicos, necesita aventura y necesita acción. Y yo estoy seguro que todas las historias de sus pymes tienen esos condimentos. No van a tener lobas que crían niños, no habrá guerreros míticos, los dioses no embarazarán a las sacerdotisas encerradas en un templo, pero todas las historias, sobre todo de una pyme latinoamericana, tienen que tener esos condimentos místicos y si los buscamos los vamos a encontrar, no tengo la menor duda. ¿Cómo lo podemos pensar desde nuestras pymes? Bueno, piensen en los obstáculos que han tenido o están teniendo ahora en tiempo de pandemia y que han ido logrando superar. Eso es un condimento místico y hasta les diría épico en muchos casos, que está buenísimo y que hay que saber explotar al momento de elaborar nuestras historias. Una cosa más respecto de la lupa, el otro día estaba leyendo un cuento y me encontré con una palabra que hacía mucho que no leía, que es lupanar. Es una palabra en castellano, que en Argentina por lo menos no se usa mucho, no es de uso corriente, no sé en otros países latinoamericanos, imagino que no. Es una palabra que está en el diccionario de toda la vida, digamos. Lupanar significa prostíbulo, ¿sí? Que viene de lupa, que viene de loba, que viene de el supuesto oficio más antiguo del mundo, pero que en realidad no es el oficio más antiguo del mundo, el famoso oficio más antiguo del mundo, porque el oficio más antiguo del mundo, mis amigos, es contar historias. Seguimos, storytelling en tiempos modernos. Bueno, yo tengo dos secretos para contarles a ustedes. Hay uno que se los voy a revelar ahora y otro que tengo la duda si lo voy a hacer o no. La verdad que estuve dudando en todos estos días previos cuando armaba esta charla. Me imaginaba si lo iba a decir o no lo iba a decir. Había días que estaba convencido que sí les iba a contar esto, otros días que no. Y finalmente llegué a este momento, a este día, a esta hora y sigo indeciso. Con lo cual, le voy a contar un secreto y el segundo no estoy seguro. Después en todo caso veo si se los comparto. Bueno, ese primer secreto es que yo, así como me ven, soy el papá del Capitán América. El Capitán América es mi hijo Gregorio, que mirá, se llama igual mi hijo que el hijo de Leo Valente, el organizador de estas charlas, y no nos pusimos de acuerdo, porque de hecho no nos conocíamos en esa época. Bueno, a mi hijo Gregorio, como a tantos chicos, les gusta los superhéroes, y les gusta que le cuenten cuentos. A mí cuando era chico me gustaba que me cuenten cuentos, mis padres me contaban cuentos, imagino que a muchos de ustedes cuando eran chicos también, a los que son padres me imagino que les gusta o sus hijos mismos les demandan contar cuentos. El tema es que con mi hijo Gregorio tenía yo estas particularidades. Primero que él dormía muy poco, realmente muy poco, y era agotador, porque él se despertaba siempre a las 7 de la mañana, sin importar a qué hora se fuera a dormir. Es decir, si se dormía a las 10 de la noche, se despertaba a las 7, a las 11 se despertaba a las 7, a las 12 se despertaba a las 7, a la 1, 2 de la mañana se despertaba a las 7, y no dormía siesta, nada. Realmente era muy agotador, además de las veces que se despertaba en medio de la noche como todo niño. Y encima tenía la costumbre de dormir habitualmente bastante después de las 12. Es decir, realmente tenía mucha energía y dormía demasiado poco y era agotador tanto para la madre como para mí. Entonces empezamos a ensayar con esto de los cuentos, a ver si se dormía un poco más. Y la particularidad de mi hijo Gregorio es que a él no le gustaba que yo le los cuentos de librito, digamos. Él no quería que yo le cuente Los Tres Chanchitos, Caperucita, Pulgarcito, Cenicienta, todos esos cuentos no. Él quería ir él decidiendo cuáles eran los personajes y cuáles eran las historias. ¿Sí? Como él iba tirando los tips y yo sobre eso tenía que ir construyendo, un poco improvisando. Hasta que en un momento le agarré más o menos la mano, pero me requería mucha improvisación porque si no, no le satisfacía ninguna otra historia. Entonces generalmente hablábamos de superhéroes, ¿no? Y además así, él me exigía que cada personaje tuviera como un gesto con la mano. Entonces Aquaman, por ejemplo, era así, y cuando lo perseguían las ballenas era así, y se veía pulpo, era así. El barco con el resto de los superhéroes, el barco era esto, y el Capitán América hacía así, y Superman hacía de esta manera. Entonces en un momento llamaban a Batman, y resulta que Batman terminaba muchas veces en un bosque encerrado, y lo buscaban, que se hacía de noche, quedaba perdido y quedaba solo y le daba miedo a Batman.
Entonces venían los lobos, los distintos lobos, a acecharlo, y bueno, cuestión que en un momento, por supuesto, siempre todo esto te da un final feliz, pero él iba diciendo los nombres, iba planteando los escenarios, iba planteando las situaciones. Actualmente Batman hablaba con el líder de los lobos de la manada y lograba disuadirlo de que lo ataque hasta que se hacía de día y venía Superman o algún otro superhéroe a rescatarlo. Esta fue una experiencia muy interesante para mí, porque además tengo una hija más chica, un poquito más chica todavía. Gregorio está por cumplir 5, mi hija tiene 2 años y medio, y a mi hija estamos ahora con el tema de los cuentos, y ella sí le gustan los cuentos de librito. No le improvisemos a la nena. La nena quiere cuentos de librito. Bueno, pero ¿qué me enseñó a mí esta experiencia con mi hijo Gregorio? Más que enseñarme, ¿qué me volvió a traer a la mente? Digamos, ¿qué concepto me refrescó y que yo les quiero transmitir ahora a ustedes y que lo quiero compartir? Y que de hecho es un concepto que ya se habló en las charlas anteriores. Yo escuché que Ernestina y que Mariano en las charlas anteriores hablaron de esto, porque es algo que ustedes ya saben, porque es intuitivo, pero que igual es necesario hablar y machacar. Es muy importante, fundamental, que nuestras charlas las adaptemos a nuestra audiencia. Fundamental, digamos. De hecho, si esta charla fuera presencial, si yo estuviera en un escenario, ustedes estuvieran sentados en un público, o bien si yo estuviera, no sé, en una clase, digamos, adelante de una clase y los estuviera viendo, si yo pudiera verlos e interactuar con ustedes, probablemente iría dentro de la estructura que ya armé para desarrollar esta charla, igual iría haciendo algunas variantes en función de los gestos, digamos. Si yo los viera que están todo el tiempo, están todos mirando el teléfono celular, o que están aburridos, probablemente trataría de acelerar algunas cosas que por ahí los están aburriendo, o trataría de, no sé, de gestualizar un poco más para capturar su atención, o veo que si alguna de las bromas le causan gracia, las seguiría haciendo, o si toda la parte histórica les conté al principio, veo que ustedes me están siguiendo con muchísima atención, tal vez hasta se les hubiera estirado un poco, hubiera cortado el resto. Bueno, es muy importante que adaptemos nuestro discurso a la audiencia. El otro día, una persona que tiene una pyme, una startup, aquí en Bahía Blanca como sede, pero que trabaja en distintos puntos de Argentina, me contaba esto. Se dedica a la administración de consorcios de edificios, esta empresa. Y resulta que estaba buscando un inversor, administración digital, ¿sí? Todo con un concepto muy digital. Muy moderno, con poco papel, digamos, con la gente pudiendo interactuar, digamos, todo un desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, estaba buscando tuvo una charla con un directivo de una empresa muy importante del mercado de la industria del conocimiento en Argentina. Logró tener esa reunión. Porque quería buscar una asociación, venderles un negocio, bueno, en fin, no viene al caso qué era el tema. Lo que sí viene al caso es que, conversando con él el otro día, me decía, yo no me di cuenta, digamos, no le fue muy bien en la reunión en cuanto a resultados. Él sintió lo que tiene que decir, pero el resultado no fue el esperado, digamos, no logró el efecto deseado con sus interlocutores, digamos, no se mostraron demasiado interesados estos grandes posibles inversores en su negocio, en el negocio que les proponían. Y él me decía, después revisando las cosas que hace esta otra empresa grande, sus comunicaciones, sus últimas acciones, cómo se manifiestan y demás, usan mucho concepto de inteligencia artificial. Yo nunca dije inteligencia artificial en esa charla. Yo estoy seguro, me decía, que si yo hubiera dicho inteligencia artificial 2 o 3 veces, una al principio, otra al medio, otra al final de la charla, les vendía el producto. Y les hubiera dicho lo mismo, el producto era el mismo. Yo podía usar el medio de inteligencia artificial sin ningún problema. Y sin embargo, no lo hice. Y él me decía, estoy convencido que se los vendía. Por supuesto que ahora es contrafáctico, no podemos saber nunca que si él decía inteligencia artificial, decía realmente a vender el producto o a lograr esa inversión, no lo podemos saber, pero sí sabemos y sí nos tiene que dar como concepto que nunca tenemos que relajarnos. Y cuando vamos a hablar con alguien, cuando el storytelling es escrito y está en una página web institucional o en su página de redes sociales o lo que sea, obviamente eso está más o menos fijo. Ustedes lo pueden ir variando, una vez que contaron su historia, la pueden ir variando con alguna periodicidad, pero en general queda fijo. Pero cuando uno muchas veces tiene que ir a hablar con un cliente, cuando lidera un equipo y tiene que motivar a ese equipo, o cuando tiene que hablar con algún eventual, está buscando algún inversor o alguna asociación estratégica, tiene que estudiar muchísimo, como se dice en el fútbol, al rival. Hay que aprender quién es el rival, hay que estudiar al adversario para poder adaptar lo mejor posible nuestro discurso, sin mentir y sin nada por el estilo, ¿no? Adaptar lo mejor posible nuestro discurso a ese auditorio. Bueno, tips para contar tu propia historia. Esta es una parte un poquito más teórica. La verdad es que si esto fuera un curso académico de otro tipo, más formal o más tradicional, yo tendría que haber empezado por acá.
Se me ocurrió que si empezaba por acá, por la parte más teórica, tal vez los podía aburrir un poco. Espero no haberlos aburrido hasta acá. Espero que la charla les esté resultando lo suficientemente llevadera. Si hay algo que me gustaría que se quede de esto que les voy a contar ahora, es decir, algunos quizás después se acuerden de la historia de la loba, porque es una anécdota divertida para contar con amigos, pero una de las cosas más importantes que les voy a decir viene ahora. Bueno, por un lado, está a la izquierda de la pantalla, ustedes ven la estructura, esto lo hemos visto todo en el secundario, acá lo que importa son los globos los más grandes, introducción de una historia, nudo, que es el conflicto, que es el obstáculo que tenemos por delante, y desenlace, que es la resolución del conflicto, ¿no? Un poco esa es la estructura básica de cualquier relato, de cualquier storytelling, de lo que se les ocurra. Pero me importa mucho es la columna de la derecha, que son las 5 W. Digamos. En periodismo 1, primera clase, cuando uno estudia periodismo, lo primero que le explican es esto, las 5 W, que se llaman así ¿por qué? Porque son 5 preguntas que en inglés empiezan con W, que son who, what, where, when y why. Y podemos agregar la H, que es how. Yo hasta ahora, hasta hace un minuto, les estuve hablando de algunos conceptos vinculados con el storytelling que tienen que ver con el ropaje de la historia, con el ropaje del storytelling, con los adornos, con las corbatas, con los moños, con los aros, con los collares. Pero ahora les voy a mostrar el maniquí. Esto es muy importante que se lo aprendan, porque es como una especie de checklist, después si quieren. ¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Bueno, hay una relación íntima en este punto, ¿no? Y ya me voy metiendo en el tema del periodismo en estos últimos minutos de esta charla. La relación íntima entre el storytelling de una pyme y la historia que puede contar un periodista es que ustedes como pymes tienen que dar información. Por más fantasía que le puedan poner a su historia, en el caso que sea necesario, le pueden poner la fantasía que se les ocurra en tanto esté buena y quede bien. Pero en el fondo, en el esqueleto, ustedes tienen que dar información, tienen que explicar qué hacen, a qué se dedican, quiénes son. Bueno, entonces cuando escribimos nuestra historia o le pedimos a alguien que nos asista para escribir nuestra historia, tenemos que tener muy en cuenta esto de las 5 W. Tiene que estar contestada la pregunta ¿quién? ¿Quién soy y a quién me dirijo? ¿No? Habría que ver cada caso muy en particular, se pueden agregar otros quiénes, pero en este caso muy general, ¿quién soy y a quién me dirijo? ¿Qué ofrezco? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Dónde? Ahí está, bueno, justo pusimos mal acento. Dice, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde puedo llevar mi servicio o producto? ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que estar contestada la pregunta ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo estoy abierto? ¿Cuándo estoy disponible? ¿Cuándo puedes aprovechar mejor el producto o servicio que yo te voy a vender? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa a mí como cliente tener lo que ustedes me ofrecen? Me tienen que explicar por qué, o la variante que es cómo, ¿sí? ¿Quién, qué, dónde y cuándo son la estructura fundamental? ¿Por qué y cómo son variantes un poco de lo mismo, pero esas preguntas también tienen que estar contestadas en cualquier historia? Insisto, esto es el esqueleto, es la columna vertebral de cualquier storytelling para una pyme en este caso. También para el periodismo, pero el periodismo no le importa. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si no están contestadas esas preguntas, la historia está mal. Por más literatura que le puedan poner, por más fantasía, por más fantástica, por más historia de pasión, por más emociones que transmitan, por más que la historia tenga mística, por más que esté adaptada a la audiencia, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no me dicen dónde o no me dicen cuándo, les está faltando la información. Y es muy importante que demos la información. Me gustaría, ojalá, mi deseo es que dentro de un tiempo el concepto que más les quede esta. Bueno, rápidamente les doy un par de tips también para estructurar la información. En periodismo hablamos de la teoría de la pirámide invertida. La pirámide invertida, como ven, es ese dibujo, es que lo más importante tiene que ir arriba, digamos. ¿Vieron que en el boxeo dicen que el que pega primero pega dos veces? Bueno, nuestro título, nuestro primer párrafo, nuestra primera oración es la oración de impacto, digamos. Ese es el momento en el cual tenemos que tratar de provocar impacto. Si no lo provocamos ahí, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que lo podamos lograr después. Entonces, hay que pensar muy bien cómo conectamos al principio con las personas que van a leer o a escuchar nuestra historia. Fundamental, digamos. El primer impacto es fundamental. Y la teoría de la pirámide invertida, para hacerlo rápido, es que la información va en degradé en importancia, ¿sí? Vamos de lo más importante de la información a lo menos importante. Actualmente en el periodismo, las preguntas ¿qué y quién? Son las más importantes. En general les diría que para una pyme, ¿qué hago? ¿Qué soy? Digamos, ¿qué tengo para dar?
y quién soy o a quién me dirijo también son las preguntas más importantes. Habitualmente deberíamos empezar por el qué, pero también podría ser el dónde, porque puede ser, no sé, si ustedes tienen una casa de té al pie de una montaña, obviamente el dónde es importante. Si ustedes ofrecen, no sé, tienen un resort turístico, el dónde es importante. Si ustedes tienen su pyme instalada en una casa antigua, reciclada, tradicional de la ciudad donde están, el dónde es importante. Por eso esto, digamos, nada es matemático, esto no existen las fórmulas matemáticas para esto, pero sí es importante que tengan en cuenta todos estos conceptos. Y después hay una variante de la teoría de la pirámide que es el yunque, ¿sí? Un yunque que tiene una parte ancha arriba, más una base no tan ancha como la parte de arriba, pero más ancha que el medio. Esto, en cuanto a los conceptos, sería así la idea. Lo más importante arriba, siempre, de nuevo, lo más importante, el impacto tiene que estar arriba. Vamos dando información, pero por ahí que no es tan importante, que no tiene tanta fuerza, pero en el caso de la teoría del yunque nos dejamos algún remate fuerte. ¿Sí? Digamos, la pirámide invertida es como que la información va en degradé y va decayendo hasta dejar los últimos datos, que los dejamos porque, bueno, tienen que estar, pero que no son rutilantes para nuestra historia. En el caso de la teoría del yunque, tenemos que dejar algún concepto final que sea fuerte y que también tratar de que eso impacte y quede grabado en nuestros interlocutores. Último tramo, la relación con los medios y las historias que garpan. Bueno, ¿qué quiere decir garpan? Lo voy a explicar porque los argentinos lo entienden. Garpar en lunfardo es pagar, ¿sí? Pagar en lunfardo, nosotros decimos garpar. Pero en este caso, una historia garpa, cuando decimos que una historia paga, una historia garpa, es que tiene buen impacto, que tiene buen efecto, que es interesante, que es atractivo, digamos. Si ustedes, esta charla misma, ¿les parece como termine? Garpó, digamos. Ver ese flaco hablando de storytelling, la verdad que garpó, estuvo bueno. Y si les parece, por el contrario, si les pareció un aburrimiento total o que no les sirvió, va a decir, no, la verdad que no me garpó para nada. Bueno, esa es la idea de las historias, del concepto de garpar. Billetera mata galán. Esta es una frase que me imagino que en Latinoamérica la entenderán todos. El que viene a ser, es un poco machirula ya para estos tiempos, esta frase. Deberíamos revisarla, pero bueno, es una frase muy conocida. Billetera mata galán. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene plata resuelve los problemas más fácil. Ya estamos hablando, recuerden, con el tema de la relación de las pymes con los medios, ¿sí? No nos vayamos de ese contexto. Billetera mata galán. Si yo tengo plata, pago publicidad. Puedo pagar publicidad. O sea, mi historia puede ser más atractiva o menos atractiva, pero para el medio es atractivo que le ponga plata. Y la publicidad tiene varias formas. Está la publicidad típica de poner un banner en un sitio digital, una publicidad gráfica en un medio impreso de tantos centímetros, tantos segundos en una radio, un corte audiovisual para la televisión, en fin. Y después hay una variante que son las publinotas. Me voy a referir brevemente a este tema de las publinotas, porque esto se resuelve con agencias de publicidad. Es decir, ustedes tienen que tener una idea acabada de qué es lo que quieren transmitir. El storytelling mandan ustedes qué es lo que quieren transmitir, cuáles son las ideas principales, pero alguien después le va a ayudar a armar esas historias, ¿no? Bueno, en el caso de las publinotas, son una variante que se está volviendo a explorar bastante. Yo les voy a dar algunos ejemplos ahora de artículos que están todos en el diario La Nueva, que es el diario donde yo trabajo. No por ser autorreferencial, sino porque yo conozco la cocina de estas cosas. Es decir, podría haber usado notas de clarín.com, de lanación.com, de otros medios de Latinoamérica, pero yo no sabría cuál es la lógica. Soy jefe de noticias del diario, por lo tanto conozco digamos, el detrás de escena de cómo se fueron decidiendo o qué impacto, qué resolución tuvieron algunas cosas. Bueno, la publinota es escribir una nota periodística con formato periodístico contando su historia, ¿sí? Es una variante que a veces funciona muy bien, y yo les voy a dar dos ejemplos exitosos recientes de este año que hemos tenido en nuestra empresa. Los que han sido un fracaso no se los pienso mostrar, obviamente. Bueno, acá vemos dos arquitectos bahienses aplicando nuevas tecnologías sobre la ciudad. Bahienses de Bahía Blanca, ¿no? Utilizan técnicas novedosas para alcanzar distintos resultados. Bueno, después toda la nota que no se las voy a mostrar, pero la cuestión es que estos chicos que tienen un estudio de arquitectura tienen una tecnología de drones y de todo otro tipo de aparatos que hacen unos diseños muy especiales. Se escribió una nota con formato periodístico, la nota estaba cancheramente escrita, estaba bastante bien, y una cosa que nos llamó la atención en el diario es que fue una nota que funcionó muy bien y que tuvo muy buen rendimiento, porque estaba puesta como una nota más. Si bien dice la ciudad, pero dicen contenido patrocinado, contenido no editorial, es decir, al lector se le avisa que es un contenido pago,
de algún modo, en algún lado se le avisa, pero de todas formas fue una nota que como está puesto como una nota más, uno cliquea y entra como cualquier otra, nos llamó la atención que tuvo un muy alto rendimiento. No les diría que es de las notas de este año que más se leyó, del grupo de las que más se leyó, porque no, pero les diría que pelea en el segundo pelotón. Digamos, si nos pudiéramos hacer el repaso de cómo rindieron, hoy eso obviamente se puede evaluar, ¿no? Cuánto rinde una nota, cuántos clics tiene, cuánto tiempo de permanencia de lectura tiene, cuánto tiempo la gente está dentro de esa nota. El scroll se mide, si la gente lee solamente el título y la parte de arriba, o si llega hasta el final de la nota. Son cosas que nosotros como periodistas miramos mucho. Tampoco me voy a extender sobre esto porque es muy específico de mi profesión, pero les puedo asegurar que esta publinota, que se ve que estaba muy bien contada, funcionó muy bien, nos llamó la atención. Y evidentemente estos muchachos, estos clientes, se preocuparon mucho de revisar esa publinota hasta tener un producto final como ellos querían. Cuando hacen una publinota es importante que ustedes vean el resultado antes de ser publicado y que estén conformes con eso. Ese es el pequeño tip que les quiero compartir, digamos. Esa parte es fundamental. Acá hay un ejemplo más de otra publinota, Alquilerium, que es una plataforma que se dedica a, digamos, une gente que alquila cosas con gente que las quiere alquilar. Que no estamos hablando, no inmobiliario, digamos, no casas ni departamentos, sino objetos. De hecho, ahí empieza la nota que está fraccionada, así no es totalmente, pero el primer ejemplo, ven, cuenta que hay un chico tirado en la playa, cómodo, el mate y la reposera, de repente ve el paso rasante de una moto de agua. Dice, ¿cómo me gustaría dar una vuelta? Bueno, pequeño detalle, ¿cuánto vale una moto de agua? Una fortuna, $17.000, no hay mucha gente que se la pueda comprar. Pero si la tiene que alquilar, por ahí el esfuerzo lo puede hacer. Entonces, este sitio sirve para conectar gente que alquila cosas, que puede ser desde motos de agua, mesas de ping-pong, bueno, hay toda una serie de ejemplos, cortadoras de pasto, esas que son tipo carritos de golf, bueno, un montón de cosas así, y lo que hace es une personas que tienen cosas para alquilar, y las que quieren alquilar, ellos creo que cobran una comisión. Bueno, les traigo este ejemplo de hacer esta publinota. No le convencía la idea, no estaba muy seguro. Sin embargo, cuando se publicó, después reconoció que tuvo un boom de ingresos y un boom de llamados durante ese día que se publicó y los días subsiguientes. Es decir, le funcionó, afortunadamente para nosotros también le funcionó bien, y afortunadamente porque tal vez más adelante vuelva a publicar. Digamos, ningún medio jamás se va a negar a recibir dinero por parte de una empresa, de un particular. Billetera mata galán y galán mata billetera, y volvemos a hablar del amigo Brad Pitt. ¿Cuáles son las historias, que esto hablaba Leo en la introducción, el tema de las historias que nos gustan a los periodistas y que no nos importa si nos van a dar plata o no, porque queremos contar esa historia porque nos parece que está buena, digamos, no me importa tu billetera, me importa tu historia. Bueno, acá les voy a dar algunos ejemplos. Estos ejemplos que les voy a dar ahora, que también son del Diario de la Nueva, insisto, para que yo les pueda explicar los razonamientos. El Diario de la Nueva es un diario que tiene tradicionales de Argentina, uno de los más antiguos, el más importante de la región sur de Argentina, bueno, en fin. Nos encontramos con algunas historias de estas últimas 2 semanas. Estos 3 casos creo que les voy a mostrar, son de los últimos 10 días, 2 semanas. El primero es este, fíjense el título: Orgullo regional y local, primer test tecnológico para el COVID-19. Resulta que aquí en Bahía Blanca hay una ciudad que está acá al lado, a 30 kilómetros, que se llama Punta Alta. Hay una empresa que en realidad es una asociación de pequeñas empresas que son los únicos en Argentina, en toda Argentina, que lograron desarrollar la tecnología para hacer los test para coronavirus, que hoy es un insumo muy requerido en el mundo y es un bien muy escaso, y por esas mismas razones, por la ley básica de la economía, por más solidaridad que haya en medio de la pandemia, es muy caro de conseguir, es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir y caro. Bueno, la producción nacional a nuestro país tener acceso a mucha mayor cantidad de ese tipo de elementos para hacer testeos para coronavirus. El líder de ese proyecto es de la ciudad de Bahía Blanca, de la ciudad de la cual soy yo, de la cual es Leo, de la cual es Manu Ginóbili, de la cual es Lautaro Martínez, y aquí le sigo tirando orgullos bahienses y orgullos regionales. Bueno, es una historia esta que nos encantó contar. Y no nos pusieron un centavo, y también les venden a laboratorios privados estos test. Pero me parece perfecto, digamos. Pero la verdad es que es una historia que nos encantó porque es
es gente que encontró, había un obstáculo, que no era el obstáculo de ellos ni de un grupo pequeño de personas. Argentina tenía un obstáculo y esta gente logró superar ese obstáculo, logró vencer ese obstáculo. De hecho, creo que ya están empezando a vender algunos de sus productos al exterior, ¿sí? Algunos países de Latinoamérica. Fíjense, esta es una historia, como yo decía, la historia tiene que tener épica, tiene que tener mística. Esto es épica y esto es mítico. Digamos. Yo empecé por ahí porque me divierte contar eso. Pero a esto me refiero cuando se relacionan con los medios. A los medios nos gustan estas cosas. Estas cosas nos gustan a los medios. Un ingeniero de la UNS es Universidad Nacional del Sur, ¿sí? La universidad pública de Bahía Blanca, más importante, y también la más importante de todo el sur argentino. Bueno, un ingeniero de la UNS, nuestro, de acá, que en realidad no es bahiense, pero estudió acá, y acá creó una innovadora silla de ruedas que Toyota va a financiar. Toyota, empresa líder del mundo, nadie puso un centavo por esta nota, ni se los pensamos pedir. Bueno, brevemente, ¿qué hace esta silla de ruedas? Permite mayor cantidad de movimientos en espacios reducidos, es decir, le da a las personas que requieren movilidad en silla de ruedas posibilidades que con los actuales diseños de silla de ruedas no pueden tener. Esto tiene dos ventajas, estos nuevos aparatos. La primera es para los beneficiarios directos y la segunda es para muchos edificios públicos y privados que fueron construidos hace más de 20 o 30 años, que se construyeron cuando no existían los criterios de accesibilidad actual, y que requieren toda una serie de adaptaciones para poder adecuarse a las normas vigentes, por lo menos en Argentina, y que con este tipo de sillas de ruedas, si se fabricaran en serie, al permitir movimientos en espacios más reducidos, tendrían que hacer adaptaciones mucho menos costosas. Es decir, hay beneficios por todos lados con esto. Bueno, también nos encantó contar la historia de Mauro Tronelli. Fíjense, es el 30 de julio, ahí estoy viendo la fecha, desde hace apenas unos días que publicamos esta nota, de este ingeniero de nuestra ciudad que desarrolló y que se llene de dinero y que tengan muchas más ideas y que les seguiremos contando su historia y mientras sean cosas así, no nos interesa en lo más mínimo que nos pague una publicidad o no. Ojalá a Toyota se le podría caer algún dólar para este lado, pero bueno, la historia es más importante para contar para nosotros que lo que podamos sacar como beneficio económico de esto. Y les doy un ejemplo más de empresas mucho más chiquititas. Miren, esto es del 29 de julio, entonces también nada. Empresas pandemias, las bautizamos pandemias. Es decir, vieron que ahora se dicen los bebés que nacen en esta época, le dicen los bebés pandemias, como están los millennials, los centennials, todo eso, bueno, ahora son los pandemias. Empresas pandemias son las que abrieron cuando todos tienen miedo de cerrar. Acá estamos hablando de dos micropymes, digamos, es una pollería, venden pollo, los platenses le dicen pollajería y Leo Valente se agarra de los pelos. Bueno, es un negocio de unas personas que empezaron hace muy poquitito, en plena pandemia, abrieron este negocio y otro muchacho que abrió un local de vinos, de venta de vinos y diferentes licores, de venta de alcohol, etc. Es gente que tiene miedo de cerrar con sobradas razones, o que tiene miedo de que su negocio se derrumbe, o que tiene miedo de contraer deudas impagables, o de hecho que ya lo están haciendo muchos de ellos. Bueno, esta gente se animó a apostar armas. Acá también yo veo, como periodista, épica y mística. Y veo pasión de esta gente por lo que hace. Veo una historia de amor por lo que hace, y veo mística, y veo todas esas cosas que necesitan tener una buena historia. Pues esos son ejemplos que les quería traer. Estoy viendo la hora, bueno, ya estoy un poquito pasado, hay otros ejemplos más. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre estos temas, pero voy a ir cerrando ya acá esta presentación. Conclusiones. Las historias son el capital del futuro. Yo le dije al principio que contar historias, el storytelling, en realidad es el oficio más antiguo del mundo. El último de nuestros ancestros sapiens, o el primero en realidad, ya le contaba historias a sus hijos, a sus posibilidades con su lenguaje, pero ya le contaba historias a sus hijos. Bueno, no hay tecnología, jamás, ninguna tecnología podrá reemplazar jamás una buena historia. Si ustedes tienen una buena historia, bueno, tienen la mitad del partido ganado. Después le puede ir bien, mejor o peor con un montón de otras cosas. Pero las buenas historias, contar buenas historias siempre es muy importante. A todo el mundo le gusta escuchar buenas historias. A ustedes les gusta escuchar buenas historias. Cuando ven una buena entrevista en televisión, cuando hacen una entrevista con un personaje que les gusta, que les interesa y cuenta su historia, todo el mundo se engancha con eso. Porque está bueno escuchar
una buena historia o leer una buena historia. Y eso no hay nadie que, no hay nada, mejor dicho, no nadie, no hay nada que jamás lo vaya a reemplazar. Y no tengan la menor duda que todos tenemos una buena historia para contar. Todas sus historias, si las trabajamos, si las trabajan con su gente, son buenas. Bueno, finalmente, yo le dije cuando hablaba de mi hijo y de los cuentos que le contaba, etcétera, etcétera, que íbamos improvisando en función de sus necesidades, le dije que tenía 2 secretos para contarle, pero que les contaba uno solo por ahora. Que es eso de la broma, supuesta broma, no sé si la habrá causado gracia o no. ¿Ven? Con un auditorio presente yo me hubiera dado cuenta si tengo que seguir haciendo ese tipo de chistes o no, porque ustedes se hubieran reído o no. Bueno, les conté que era el papá de Capitán América. Ahora les voy a contar el segundo secreto, finalmente se los voy a contar. ¿Qué tan buen storyteller soy? Bueno, cada uno tendrá su opinión a esta altura de la charla, pero yo a mi hijo le quería vender un producto que eran mis cuentos improvisados para lograr la demanda. En realidad mucho más de su madre y mía que de él, pero satisfacer esa demanda era lograr que conciliara el sueño lo antes posible. Bueno, tuve buen efecto, digamos, tuve resultado en esa faena de padre como contador de cuentos. Vean ustedes mismos. Gregorio finalmente se dormía. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y quedo a disposición para lo que ustedes indiquen. Leo, te devuelvo la palabra. Buenísimo, buenísimo. A ver, quiero decir algunas cosas. Quiero contar yo algunas historias y quiero mostrar algunas páginas de la nueva. Porque me parece que hay un hilo que está buenísimo y que aporta esto, ¿no? Me parece que estuviste como un montón de tiempo contando historias épicas, ¿no? Y me parece que la épica es un componente indivisible de contar buenas historias. Es más, yo a lo largo de mi vida he formado una cosa, he armado una teoría, tengo como una gran colección de teorías inútiles que se llama el pensamiento épico. El pensamiento épico es una forma con la que yo encaro determinados desafíos o determinadas situaciones contra las que me presenta la vida, que básicamente lo encaro con tres conceptos mentales, ¿no? que conforman el pensamiento épico y con el cual me enfrento a esas situaciones, ¿sí? Que pueden ser crear una empresa, hacer un auto híbrido en Silicon Valley o lo que les voy a contar ahora. Una, que es que me enfrento al problema porque tengo ganas, no soy masoquista. Todos los que están acá adentro tenemos una opción de haber ido a ser empleados a otro lado o de encarar otras cosas. Entonces lo hago porque quiero. Lo segundo, estoy convencido de que voy a ganar. Sé que eso que estoy haciendo bien, no estoy perdiendo mi tiempo. Y lo tercero, que ese sufrimiento, en realidad, los americanos tienen una palabra que está buenísima, que es struggle, ¿no? Esa tensión que yo vivo durante el momento, es necesario que ocurra para que yo pueda contarlo de manera épica. O sea, nadie cuenta, no sabes, tuve gripe y acá estoy recuperado. Una gripe se cura cualquiera, pero de alguna manera son situaciones para situaciones mucho más difíciles. Yo tuve un amigo, por ejemplo, que tuvo leucemia, ¿no? Y le conté esta historia, no sé si lo conoces, a Mariano Otto, que estuvo la semana pasada. Bueno, Mariano Otto no usufructuó esa condición, pero les cuento a todos los presentes que Mariano Otto casi se muere. Hace 3 años tuvo leucemia, estuvo internado, los amigos le hicimos compañía, y así como lo ven, sigue haciendo su fotografía, ¿no? Su arte. Bueno, cuando Mariano se enferma, yo le planteo esto, ¿no? Y cuando sale de todo el proceso de leucemia, hay toda una cosa que sucede, que es que llevan a los recuperados a darle aliento a los enfermos. Y lo primero que va y le cuenta es el pensamiento épico. Y nada, incluso ahora va a salir una serie de cortos de Colgate con Soy Rada, donde cuenta la historia, bueno, lo van a ver prontito, pero tiene que ver con esto, cuando uno narra una historia, el componente épico es indivisible. Y una de las cosas que a mí se me ocurrió hacer, como tantos proyectos, emprendimientos, probablemente uno de los más delirantes, fue el año pasado, cuando vino un amigo con el cual habíamos hecho algunas cuestiones vinculadas a emprendimientos y me dice, mira,
tengo un partido político y estoy buscando un candidato a intendente. ¿A vos te molestaría ser candidato a intendente? Y yo soy como un Forté, de media vuelta de manija y agarro. Entonces, empezamos a encontrarnos con situaciones como esta, ¿no? Y una de las situaciones que nos pasó fue que cuando en Argentina hay un sistema de votación con boletas por partido, ¿no? Y parte del equipo del partido se olvidó de llevar o no llevó a tiempo al correo oficial, que es el que hace la distribución de las boletas del partido. Entonces, un día nos reunimos, las elecciones eran un domingo, nos reunimos un jueves y los muchachos dicen, no van a repartir las boletas. O sea, nos presentamos a una elección y no iban a estar las boletas para votarme. Entonces, ahí me senté y dije, bueno, yo les voy a explicar una cosa, esto se llama pensamiento épico. Tenemos que poder convertir esto. Era un partido vecinal, obviamente, si no teníamos recursos para repartir las boletas, imagínense todo el resto. Competíamos contra dos fuerzas llenas de presupuesto. Los medios, por su situación, tienen, y por la crisis de financiamiento que tienen, si hay un momento que aprovechan para hacer caja son las elecciones, con lo cual el partido que no tiene caja la ve de convidado, y teníamos que ser por lo menos más atractivo que el resto de los partidos chicos, que tampoco tenían plata como nosotros, y para colarnos dentro de esa prensa. Entonces les comenté el pensamiento épico, y de alguna manera, tratamos de convertir eso en noticia. Esto es nada, mientras charlábamos recién, esto es La Nueva, el diario donde trabaja Maxi, y soy yo haciéndome ver por las escuelas con una bolsa, con las boletas, lo cual probablemente para otro partido sería una situación humillante, o la política, entre comillas, que yo despotrico mucho de este concepto de la política, vería estas cosas como no convenientes, la política se enerva con estas cosas. Yo iba con una bolsita, en un momento veo que hay un fotógrafo del diario, en vez de esconderme, lo que yo traté es que me viera el fotógrafo del diario, ¿sí? También estaba con esas zapatillas rojas, que son para llamar la atención, que son las mismas que usé, no sé si te acordás, Maxi, que día usé las zapatillas rojas. No. El día del debate de candidatos, estaban todos de traje y yo estaba de elegante sport y zapatillas rojas. Son recursos que cuando uno trabaja, cuando uno hace esto de guerrilla, ¿sí? Porque, a ver, yo honestamente, las publinotas que presentaste, no voy a diverger con vos, son muy buenas publinotas. El problema es cuando la publinota de atrás no tiene un storyteller y es mala, y en realidad es una pieza publicitaria, y no hay historia. Una publinota sin storytelling es antipublicidad. Es lo peor, es un error. Es un horror, o sea, vos mostraste la punta del iceberg, la creme de las publinotas. Vos sabés que si la publinota, voy a correr la cámara para así nos veo nosotros. Si la publinota no tiene storytelling, por más plata que le pongas, no deja de ser un aviso, para eso andá y poné un aviso. Pero la prensa orgánica es lo mejor que te puede pasar, porque es genuina, porque transmite valores, y con una buena historia, vos mostraste la cantidad de casos que llegan sin pagar, y esto fue sin pagar. Valente repartiendo las boletas, después la foto del candidato, nada, todo. Y después, en la segunda vuelta, también, o sea, la idea fue llegar a una moto eléctrica, ¿sí? Una moto muy ordinaria, pero que llama la atención, y no sé si lo borraron de la nota, pero en algún lugar pusieron que había ido, no sé si ves la remera que tengo puesto, un candidato a intendente con una remera de los Simpsons, ¿no? Porque los isótopos de Springfield son el partido de los Simpsons. También, obviamente, a veces uno cuando hace prensa, como cuando se presenta un concurso, cuando se está arriesgando, yo me estoy arriesgando y estoy jugando en la frontera o en el borde del ridículo, ¿no? Esto no lo hice para salir en los medios, pero salió en los medios, se había puesto a principio de la cuarentena, no sé si te acordás, había una estafa piramidal con una máquina de embellecimiento facial, y a mí se me ocurrió hacer un video irónico donde digo cómo me cuido la cara, y que básicamente me lo cuido dejándome la barba larga, y después contar, porque el cuento de la estafa piramidal es ser su propio jefe, y que yo para ser mi propio jefe lo que hago es pagar impuestos hace 20 años.
Lo que vos no sabés, La, Leo, es la discusión previa a la publicación de esa nota. no, Porque eso circuló en redes y en un momento dijimos, che, ¿lo publicamos o no lo publicamos? Esa parte vos no la sabés. Después bueno, pero si lo publicaron es porque la historia era interesante. Corregime. se publicó porque la verdad es que en Bahía Blanca, por lo menos, en determinado clima, en determinado microclima, en ese momento resolvimos que publiquémoslo y a ver qué reacciones genera. Bueno, por eso, a ver, la prensa, el storytelling es una herramienta fundamental para llegar a la prensa orgánica. Tener una buena historia es el filtro para que vos te sientes como medio y si te llega una gacetilla, decidas publicarla orgánicamente o digas, flaco, si querés publicidad, devolver la gacetilla con el número de teléfono o el mail del departamento comercial. Sí, Esa es la diferencia de un buen storytelling. hay una cosa más que me olvidé decir y que ahora hablando de esto me acuerdo, que hay otra forma de llegar a la prensa y que a los periodistas nos resulta atractivo lo que tenés para decirnos y es dándonos información buena. Voy a poner un ejemplo un poco, tal vez un poco burdo, pero bueno, en estos tiempos de pandemia seguramente habrá bajado la venta de casi todos los productos, de casi todas las cosas, ¿no? Pero si a mí viene alguien y me dice que en Bahía Blanca bajó, no sé, la venta de calzado bajó en tiempos de pandemia un 40%, por decirte algo, 35%. Pero las zapatillas deportivas o las pantuflas, ¿no? Para quedarse en casa. Las zapatillas aumentaron sus ventas un 20%, a diferencia de los zapatos de vestir que bajaron un 60%. Y yo eso lo chequeo con 2 o 3 vendedores de calzado y efectivamente es así, para mí también es una nota. Yo no tengo problema en nombrar a los 2 o 3 dueños de locales que me pasan este dato, porque es un dato, estoy dando un ejemplo muy sencillo, digamos, pero no deja de ser una nota de color que, si bien bajó el consumo del calzado en general, hay un tipo de calzado que subió y un tipo de calzado que bajó, digamos. Si alguien tiene también información que puede llegar a ser útil para un periodista, a los periodistas esas cosas también las recibimos y Y las conecto con eso, conecto con eso. El objetivo de largo plazo de hacer prensa y de generar estos contenidos es convertirse en un referente orgánico de un tema. Cuando el viernes pasado en Argentina se aprobó la ley de teletrabajo, me llamaron 4 medios. ¿Por qué? Porque yo puse dentro de mi plataforma electoral eso, porque soy un empresario de la industria del software, por un núcleo de cosas, porque también el periodista empieza a armar una agenda de referentes en temas y no va a ponerse a inventar la rueda cada vez que, por ejemplo, qué sé yo, cada N meses Sebastián Campanario, que es un periodista muy conocido de la Argentina, hace notas sobre movilidad o sobre algunas cuestiones tecnológicas de futuro y me cita. Eso obviamente, como yo persona, a veces la prensa, el manejo de prensa es para una pyme, pero a veces la pyme es la persona, la construcción del perfil personal. Obviamente es muy edificante que alguien google y aparezcan 10 notas que me mencionan en el diario más importante del país. Ahora, eso se construye con 2 cosas. Primero, convirtiéndose en un referente y teniendo una respuesta sólida. Y lo otro, que parece una nimiedad, pero vos lo sabés muy bien como periodista, es teniendo una respuesta rápida. Si hay algo que el periodista trabaja contra reloj, es con su trabajo. Vos me estás pidiendo, vos me pedís un dato por WhatsApp y yo en media hora te lo tengo que devolver, porque si no lo vas a ir a buscar a otro lado. Y 2 o 3 veces que yo no te contesto, ¿no? Sí. Entonces, mañana nosotros vamos a hablar con una agencia de prensa. La agencia de prensa a ustedes les va a ayudar a contactarse con los medios. Yo a Sebastián lo conocí a través del trabajo de una agencia de prensa. Y a otros medios que me contactan regularmente los conocí gracias al trabajo de una agencia de prensa, de hecho vinculada a Isaac, el profesional mexicano que mañana nos va a dar la charla. Pero el buen trabajo de una agencia de prensa, el buen esfuerzo de nuestra gestión de prensa y de contar buenas historias es el que se ve reflejado en incorporarse a la agenda orgánica de los periodistas. Ningún periodista va a incorporar, por más forceps o por más trabajo que haga una agencia de prensa, un contenido que no es atractivo. Por eso me parece fundamental, y mientras vos estabas dando tu charla, estábamos asintiendo con el protagonista de la anécdota de la inteligencia artificial, que sos un gran contador de historias, y quedó demostrado en el hilo argumental que hiciste para llevarnos a por qué hacemos lo que hacemos hoy. Sin una buena narrativa,
si tiene una historia con amor, con pasión, con épica, por más bien redactada que esté la gacetilla, por más buenas que estén las infografías, por más interesante o potencial que tenga el producto, nuestra pyme o nuestra propia historia, no nos volvemos atractivos para el periodista, que es en definitiva con quien tenemos que trabajar, y lo decía al principio de esta charla, de manera simbiótica para que los resultados sean positivos para ambos. Comparto plenamente, Leo. Los medios son, por supuesto, son agentes multiplicadores de mensajes, ¿no? Y en estos tiempos todavía mucho más, con lo cual tratar de servirse de los medios, lo que decíamos antes, si tenés plata es más fácil, esa plata que tenés, si no tenés plata y te interesa salir en medios, bueno, tenés que tener una historia interesante o convertirte en un referente de algún sector, digamos. Acá pasa eso, hay gente que cuando vos, no sé, hay que hablar del sector inmobiliario, de los alquileres, de las ventas de inmuebles, que si suben, que si bajan y qué sé yo, y como vos decís, los periodistas tenemos una agenda y hacemos más o menos siempre el mismo circuito. Son 2, 3, 4 referentes y de vez en cuando alguno tiene la habilidad de colarse ahí también y lo empezás a consultar y eso le genera después otro tipo de resultados. Incluso, mirá, en Bahía está, aquí no está así, en otros lugares también, pero está bastante de moda algunos abogados mediáticos que están en programas de radio, son abogados, no son pymes, pero si querés pensarlo como una pyme, Economistas también. bueno, no sé, pero están en radio y la gente llama y hace preguntas de problemas de la vida cotidiana y los abogados le contestan en función de cómo funcionan las normas en Argentina. Y eso también, hay gente que se está convirtiendo como referente de un sector. Algunos responden sobre todo temas vinculados con jubilaciones, por ejemplo, Claro. otros con Ocurre con médicos, ocurre con economistas. Claro. Un economista que se hace famoso, a ver, el caso más destacado, yo soy amigo del hijo, me parece que uno de los más destacados, como un gran comunicador, Tomás Bulat, Santiago que sigue su legado, una persona que se crea a través de los medios su popularidad y después eso resulta en consultoría, resulta en desarrollo. Tiene también, es fundamental la prensa para construir este perfil. Así que, bueno, nada, esas eran algunas reflexiones que quería hacer en base a lo que charlamos. Me parece que es una habilidad previa a la gestión de prensa, que es una habilidad fundamental que tienen que tener las pymes que están en un proceso de expansión y de crecimiento. Me gustaría saber si te queda algún tema más o si hay algo que quisieras reforzar de todo lo que dijiste o si, bueno, de todos esos tips que tiraste o toda esa visión que pusiste arriba de la mesa, si hay algún, miren, no se olviden de esto, me gustaría que vean esto, más allá de que mañana pueden ver todos la charla y que además en el foro de comunicación de cursosce.com, ¿sí? En cursosce.com es el lugar donde ustedes pueden hacerle preguntas directamente a Maxi, se las va a estar contestando en los próximos 15 días. Así que, bueno, nada, si querés reforzar algún punto más de tu presentación y si no, vamos saludando a la gente y le vamos dando finalización al encuentro de hoy. Sobre todo esto de la importancia de transmitir cosas, transmitir sensaciones, hay que tratar de generar en el otro alguna reacción, preferentemente positiva. Y no frustrarse cuando nos equivocamos, es decir, uno aprende de los errores, es decir, idealmente aprende de los errores, hay gente que no aprende ni siquiera de los errores, ¿no? Pero muchas veces nos va a pasar que nos vamos a equivocar en este camino, pero eso no es un problema, sino que tenemos que tomarlo como un aprendizaje. Pero lo más importante del storytelling, es decir, de contar una historia, de contar nuestra historia, hay muchos otros tips que podríamos hablar, obviamente es un tema que da para largo, pero es muy importante generar una buena reacción en el otro y tratar de generar alguna clase de empatía en el otro, de que el otro se conecte con uno. Si no logramos eso, podemos tener la mejor historia del mundo, el mejor producto, el mejor servicio, lo que vos quieras, pero como storytellers vamos a fracasar. Maxi, ha sido un gran placer. Bueno, queda, como le decía a la gente, el foro en cursosce.com, está arriba del chat, lo pueden ver. Hicimos una encuesta, el 64% de las personas que están acompañándonos hoy no fueron mencionadas nunca en la prensa.
el 29% sí y sin pagar, y el 6% en una nota paga. Esperemos que en algún futuro encuentro, si repito la encuesta, tengamos más gente del lado de los que figuraron en la prensa y que sientan, vean esta herramienta y a la posibilidad de contar buenas historias como una herramienta de crecimiento y de desarrollo. Queda grabado, quedamos siempre a disposición en cursoscd.com y te agradezco muchísimo, Maxi, tu presencia hoy en este ciclo, demostrando una vez más por qué, y lo hemos charlado muchas veces, la verdad es que contar historias es lo tuyo y realmente ha sido muy, muy agradable el encuentro de esta tarde. Muchas gracias, Leo, por la invitación y muchas gracias a toda la gente de Vidintal también por permitirme participar de estos cursos. Perfecto. Mañana mismo va a estar publicada en el canal de YouTube de Vidintal. Lo buscan como Vidintal, esta charla, junto con todas las que venimos dando desde el principio de esta pandemia. Ya es el encuentro número 23, desde que empezamos. Más de 20.000 personas han pasado por este ciclo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Gracias, Mauro Williams, desde la operación técnica, el área de comunicaciones de Vidintal. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana a esta misma hora.